días a todos y a todas. Mi nombre es Florencia Rocha, formo parte del equipo de Espacio Pla, que es una plataforma que se dedica al arte digital y nuevos medios en Argentina, junto con Celina Pla, Merlina Raimi, que nos acompaña, y Malena Souto Arenas. En esta oportunidad nos vamos a encontrar en diálogo con Merly, que fue la curadora de la muestra que actualmente está exhibida en la página del Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, Asignar la Complejidad, y con Agustín Pontura, que nos acompañó en el desarrollo de programación de toda la muestra y de las dos muestras que la antecedieron, que fueron La Faz de la Tierra versión 2020 y Ergo Proxy. Buenos días, Merly, buenos días, Agus. Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Bueno, yo empiezo contando un poco sobre la muestra y sobre el trabajo que hicimos junto al Pabellón de las Bellas Artes de UCA. Bueno, como bien dijo Flor, esta es la tercera muestra que hacemos junto al Pabellón, un formato que surgió un poco durante la pandemia y que, bueno, que surgió como un desafío y también como una gran posibilidad de pensar en cómo exponer obras en como en este soporte, ¿no? Que es no solo virtual, sino también online. En cada una de las muestras que fuimos proponiendo, siempre pensamos en cuál era la mejor manera de respetar ese soporte, de que sea fácil de navegar, de que pueda ser navegable desde cualquier tipo de computadora, para cualquier persona, no solo personas que están habituadas a ese medio. Y bueno, en cada una de las distintas propuestas exploramos realmente una idea distinta. En este caso, en Asignar la Complejidad, la idea fue generar una interfaz conceptual en el formato de un diagrama que representara el concepto de la muestra de una forma gráfica y que a su vez funcionara como una manera de alojar las muestras y un recorrido atrás de las muestras. Todo esto fue, bueno, gracias a un gran trabajo en equipo, al desarrollo de Agustín y bueno, también a un trabajo en conjunto con los artistas. Bueno, Merly, buenísimo todo lo que contaste. Yo tenía como un par de preguntas que me surgieron al respecto de todo el recorrido virtual de la muestra. En primer lugar, pensaba que en esta oportunidad del recorrido vos hablaste del diagrama, y se plantea y se engloba en este formato gráfico, pero a su vez también las muestras anteriores, que fueron La Faz de la Tierra y Ergo Proxy, también implicaron como cuestiones o reflexiones con respecto al espacio expositivo. Incluso surgen factores como, por ejemplo, pensar en la experiencia de usuario. Y me preguntaba cómo te acercaste vos o cómo te aproximaste desde la curaduría a pensar en un entorno íntegramente digital. Bueno, si bien esto no era algo totalmente nuevo para mí, el hecho de que en el momento en que empezamos a trabajar en estas muestras no era posible visitar museos, ni galerías, ni espacios de arte, lo hizo un poco distinto, porque entonces había que pensarlo para que sea algo que no para un público específico, ¿no? Que le interese el net art o que le interese navegar, digamos, en Internet, sino que para un público mucho más amplio. Y bueno, en ese sentido, y como bien decís, con la cuestión de experiencia de usuario, me ayudó muchísimo el conocimiento previo que tenía Agustín, porque bueno, él desarrolla videojuegos y entonces se entiende bastante como ese tipo de entornos. Y bueno, también toda la experimentación y la prueba que hubo desde el equipo sobre el soporte. Y, y bueno, también durante la pandemia como que yo también fui usuario, digamos, de ese tipo de plataformas y estuve visitando muchísimas muestras online, lo cual me pareció muy interesante y bueno, ya también había como una reflexión en torno a ese tipo de dispositivos. Y, y bueno, después, nada, adaptarse, preguntarse, no dar nada por hecho, ¿no? Como que todo desde la comunicación de la muestra hasta pensar en justamente, bueno, eso, cómo se navega, cómo se muestra, cómo se despliegan los contenidos, los textos, todo era algo nuevo, digamos. Entonces, como que, bueno, fue pensarlo todo de cero
eh, sin dar nada por sentado. Básicamente un poco se trató de eso. Y bueno, también no sé si quieres aportar algo, Pontu, porque bueno, es como que realmente fue como en ese sentido muy dialogado, justamente por lo que mencioné recién de que por ejemplo, la experiencia o el saber cómo, digamos, las personas van a relacionarse con eso, como que bueno, ayudó muchísimo. Y en relación a eso, estaba pensando mientras te escuchaba que armar una muestra virtual tiene esa particularidad que es como medio la falta de límites, ¿no? Como que no tenés, en una muestra real en algún lugar físico tenés dos límites básicos que son de los cuales no vas a poder escapar nunca, que son el espacio y el tiempo, que son como, de ahí partís, ¿no? Después tenés el presupuesto y un montón de otros límites, pero digamos, ¿no? Como que una muestra real estamos acostumbrados a que sea en una dirección, ¿no? A partir de Talcahuano 772, ¿no? Entonces, es en un lugar, hay 6 paredes, hay un techo, hay un piso, el baño está por allá, hay un pasillo, ¿no? Hay un recorrido, del cual no puedes escapar mucho, si bien lo puedes intervenir un poquito, es apenitas, ¿no? Lo que uno no puede cambiar. Lo mismo con el tiempo, ¿no? Hay un recorrido, hay una hora, de tal hora a tal hora, hay unos días, etcétera, pero, ¿no? Como hay un montón de limitaciones bueno, de las cuales uno no puede escapar, ¿no? Entonces, cuando te encontrás en una muestra virtual, todo eso desaparece. Medio como, hay algunas limitaciones, obviamente, que son técnicas, pero son mucho más raras y básicamente las posibilidades son medio todas. Es medio una hoja en blanco, por eso a mí me sirvió un montón cuando hicimos las 3 muestras, que Merlina ya vino con algo bastante planteado. Entonces, bueno, es empezar, ¿no? De una idea y, bueno, un poco mi rol fue bajar un poco a tierra si las propuestas. Fueron 3 muestras también muy distintas, ¿no? La primera fue la faz de la Tierra, es una muestra que fue casi como agarrar algo que existía, que es una obra de Eduardo, ¿no? Que fue medio como traer algo del mundo real a lo virtual, era medio digitalizar una obra así. Y el recorrido era bastante simple porque es una rotación y si bien uno lo puede contar de un montón de formas, porque uno podría haber recreado todo un espacio 3D con una esfera y caminar, de hecho en algún momento iteramos sobre eso, sobre si era caminar con el cursor, ¿te acordás? O mover con el mouse, o cómo hacía, hacerse un avatar en 3D, uno puede arrancar desde cualquier lado. Y bueno, al final llegamos a una especie de síntesis que me parece que estuvo buena, que fue bastante elegante, que es básicamente cámara fija, una esfera que rota derecha e izquierda, y también, y bueno, y las obras son video, ¿no? Las obras de la primera muestra. Entonces, bueno, desde lo tecnológico, desde la técnica, lo que hicimos es una vista hecha bueno, no sé, hablamos un poco de cómo está hecho técnicamente. ¿Les parece? O es medio aburrido, no tiene mucho sentido. Sí. No, para nada, creo que es como algo bastante constitutivo también, ¿no? De las muestras, así que adelante. Dale. Bueno, la primera es un híbrido entre un pedazo de código escrito en Unity que requería porque queríamos algo que esté bastante acabado, con ciertos shaders, con cierta iluminación. Entonces usamos esta plataforma que permite tocar bastante bajo nivel y laburar con la placa de video de una forma bastante simple. Entonces es un híbrido porque está hecha en Unity y parte de la experiencia son pop-ups hechos en JavaScript y directamente corren en el browser. Entonces corre con tecnología nativa, ¿no? Entonces depende de qué browser estés usando, usás el reproductor de video que se usa, es el que tengas nativo en tu browser. Lo cual trae un montón de beneficios, ¿no? Bueno, entonces es una tecnología híbrida, ¿no? Tiene esa parte de 3D y esa parte de browser y de internet. La segunda muestra que hicimos es 100% 3D. Es una muestra donde la propuesta era totalmente distinta, o sea, ya no era una obra real que había que digitalizar, sino que era recorrer un espacio gigante que no existía y entonces, bueno, los lineamientos de Merlin eran medio un espacio con unas montañas al fondo, con cierta textura, con una iluminación así, asá, bueno, empezar a iterar sobre todo ese espacio, que era medio recrear de cero, había que recrear de cero todo un espacio, modelando como podíamos, con la iluminación y con los shaders que fuimos haciendo.
Y bueno, logramos un entorno, ¿no?, muy trabajado. Las obras de los artistas son obras 3D, entonces había que posicionarlas en distintos lugares. Y bueno, también un poco el formato de las obras fue llevando al tipo de muestra, ¿no? Merli fue medio así, porque la intención de esta era, o sea, aprovechando que es una obra hecha en 3D, queríamos hacer cosas como, por ejemplo, a poder acercarte micro a una obra, muy cerca a una obra, así verla muy, muy de cerca. Entonces tenés una situación de cámara que va flotando, así medio Gaspar Noé, ¿viste? Que vuela así, y se acerca a una obra y la ves de cerca, la puedes rotar, puedes pivotear alrededor de la obra, y también hay una instancia donde puedes entrar más cerca y ver como el detalle, ver la huella digital de la obra, y siempre en contexto, ¿no? Entonces si vas rotando ves las otras obras en posición, y entonces se genera un espacio, ¿no?, una espacialidad. Una espacialidad totalmente virtual, ¿no? O sea, obviamente no existe. Y bueno, entonces la segunda muestra fue una obra, requería un montón de proceso gráfico, entonces lo hicimos en Unity, que es este motor que usa placa video, etc. Entonces es también como un pedazo de cosa, ¿viste?, medio pesada, que corre en un browser, pero corre con todos estos beneficios técnicos. Y la tercera obra, que es directamente, es un formato, o sea, las obras son web, en la tercera muestra son directamente eso, son APIs, son visualizaciones de datos, es una cosa totalmente distinta, es un formato totalmente distinto, entonces decidimos directamente hacerlo 100% web, ¿no?, con todos los beneficios que esto también trae, ¿no?, que es una cuestión de que corre en cualquier celular, corre en una computadora, y corre con todas las cosas nativas que te da un browser, ¿no? Entonces, bueno, un poco los formatos de las obras fueron dando el formato de esta obra general, que es la muestra. Cuando uno hace una muestra virtual, es medio como hacer una obra de las obras, ¿no? Como estás un poco armando el contexto, pero también interviniéndolo, y bueno, Merlina, o sea, hizo como una intervención bastante grande, sobre todo en la última, que es, a mí me flashea mucho eso de cómo está constituido ese mapa, ¿no?, que son como unas rectas circulares, ¿no?, con esas paradojas del espacio, y cómo, bueno, cómo está recorrida, no sé, me imagino que vos, Marlina, podés hablar mucho mejor que yo de eso, pero bueno, es como la tercera es web, 100% web. Sí, yo concuerdo mucho con vos, Pontu. De hecho es lo que más me llama la atención, pensar que el diagrama finalmente terminó siendo otra obra, casi. Y vos mencionabas, Merly, que el diagrama fue como esta aproximación ideal en cuanto a su formato gráfico, incluso totalmente diferente a las otras aproximaciones, podríamos decir, en cuanto a la curaduría y el montaje, entre comillas. Pero fue una aproximación como con respecto al tema del que va la muestra en general, que es el tema de la complejidad. Yo pensaba si existieron otras premisas en el desarrollo de la interfaz y en pensar este diagrama, más allá de que vos mencionabas que como que te interesaba ir por fuera o más allá de la linealidad narrativa de un texto curatorial. Sí, me parece que, como decís en este caso, con esta idea de abordar la complejidad como rasgo de la contemporaneidad también, ¿no? Y como también pensando en el sentido de que es algo que implica un entramado entre cuestiones contradictorias, que implica muchas capas, como que en ese sentido, bueno, sí, esa fue una de las premisas. Digamos que era algo como que cuando uno aborda de una forma lineal o con el texto, es como que siempre algo va a quedar por fuera porque hay algo que está como en ese enlazar, digamos, que es muy importante, muy constituyente de la complejidad. Y también, bueno, eso, como es un ejercicio que yo ya vengo haciendo, pero como que en este caso era también un desafío hacerlo como levemente interactivo y también como espacio, digamos, como espacio de exhibición, que eso es como que es algo que solo te da la posibilidad, un formato como este virtual, en el que de pronto el espacio eso no tiene por qué tener gravedad, por ejemplo, no tiene por qué parecerse un espacio, o sea, puede ser así o puede no serlo.
En este caso es como si fuese un espacio de conceptos, un espacio de ideas, entonces también la posibilidad era esa, de llevar ese ejercicio a algo un poco más allá, ¿no? Que fue quizás bastante ambicioso y difícil de concretar, pero, pero muy divertido también. Y nada, y también interesante para pensarlo como dispositivo de exhibición. Así que bueno, creo que un poco esas fueron como las puntas que me llevaron a confiar en esa idea y que, bueno, y a trabajarla junto con ustedes. Y yo pensaba un poco al respecto, ya metiéndonos de lleno en el diagrama, pensaba como una de las palabras claves que se encuentra dentro del centro es la experiencia, pero a su vez, y varias obras se relacionan con la experiencia de diferente manera. Hay uno de los ejes que vos hablas sobre la extinción y la experiencia. ¿Y qué ves como en la contemporaneidad, cuáles serían los síntomas para vos para proponer este futuro posible? Y a la vez también lo mencionabas como un poco un tono casi amarillista, pero no desde lo apocalíptico, porque incluso vos también decías que podría ser positivo pensarlo. Sí, no lo veo tanto como algo especulativo porque, o sea, creo que se puede pensar de muchas maneras. Ahora en este momento o sea, espontáneamente lo pienso así, ¿no? Como que por un lado está la cuestión de la extinción de la experiencia como miedo. Y yo veo como eso, como una inquietud, por lo menos, latente en todas las obras, ¿no? Al cuestionarse, por ejemplo, no sé, como la huella del humano en el entorno, como en la obra de Elisa, o al cuestionarse cuál es el lugar del cuerpo en una creciente virtualización, digamos, de la experiencia, o en una, como en el aislamiento. Como es, por un lado lo veo como un miedo latente que tiene alguna relación también con la aceleración de las cosas, ¿no? Como en sí mismo es como que apareció ese concepto un poco eh, a partir de la reflexión que hacen las obras, pero también a partir de cómo se iba formando el diagrama, ¿no? Porque como esta cuestión de pensar, de ubicarlo en el tiempo y en el espacio, y pensar como en los polos negativos del espacio, y esos polos negativos, como al juntarse, ¿qué podían generar, ¿no? ¿Qué se podía generar entre la negación del espacio, que podemos relacionar a esto, al, a todas las actividades no físicas que cada vez son más, que empezamos a incorporar como en nuestra vida, y a la desintegración del tiempo, ¿no? Que también tiene que ver con cuestiones como conceptos como el multitasking, por ejemplo, no sé, como subdividir el tiempo cada vez en más actividades hasta que ya como se vuelve como muy poco continuo, ¿no? Entonces, como estas dos cosas podrían llevar a pensar en esa idea. Pero también hay otra cuestión que es como por ahí esta idea de que como el concepto es el límite de la experiencia también, ¿no? Como que la experiencia, quizás me pongo un poco nerd, pero en términos más bien lacanianos, la experiencia o la realidad es eso que todavía en lo que todavía no se pueden instalar símbolos o lo que todavía no se puede como aprender de una forma que, por ejemplo, puedas verbalizar o puedas como expresar de alguna manera. Entonces, creo que por lo menos a mí me cerraba como desde muchos lugares, desde la reflexión de las obras, desde lo que proponía, iba proponiendo el diagrama mientras lo armaba, y desde el concepto de complejidad en sí mismo, que también como que la idea es que proponga muchas líneas de pensamiento posibles y no una sola unívoca. Entonces, bueno, no, sin irme para un lado más bien Black Mirror, en el que tendenciosamente todo saldría mal y la experiencia se extinguiría, como que eso no, la idea justamente es todo lo contrario, como poder abrir como a más posibles pensamientos, digamos, pero por otro lado también me parecía interesante como encontrar el marco negativo para esas ideas, ¿no? ¿Dónde se terminan? ¿A dónde se desintegran? Y bueno, conceptualmente me pareció como una forma de cerrarlo que si bien me resultaba dramática, como me parecía como algo, como un buen contrapunto para pensar en la experiencia. Y también eso ahora estaba pensando así, no sé, una cosa
o sea, no hay un espacio, pero hay un espacio, no hay una intención. Las piezas están ubicadas en un lugar específico, hay un motivo, ¿no? A través de dónde están puestos esos puntitos, ¿no? Dónde se coloca cada obra, pareciera haber un espacio ahí, pero si lo ves, en realidad es un gráfico, o sea, no hay un espacio real como en la segunda muestra, donde claramente hay un espacio y hay una intención de dónde está cada cosa. En esta muestra es pura abstracción en un punto, pero también tiene esa cosa concreta, o sea, porque tampoco hay un espacio en YouTube, por ejemplo, donde vos tenés un scroll vertical y tenés los iconos y es pura interfase. Pero ahí no hay un espacio, pero la única intención es la linealidad y recomendar un video antes que otro, justamente es marcar un camino, decir, mírate este, si no mírate este, pero el primero es el más importante. Entonces está esa intención y esa linealidad, pero en esta muestra que hicimos es otro recorrido, ¿no? La propuesta es ahí, como elegí. Bueno, nada, una reflexión. Sí, es como que es en ese sentido como genera como cierta opción o libertad que puede resultar un poco abrumadora, pero me parece que también está bueno plantearla, ¿no? Como, no es que vos entrás y ya enseguida vas a saber cómo va a venir una tortuguita de Mario Bros a decirte en un globito qué es lo que tenés que hacer o hacia dónde tenés que ir, ¿no? Como que en ese sentido tiene mucha libertad como para recorrer, pero bueno, también bueno, hay que ver esa libertad que generan las personas, ¿no? Como, pero bueno, la idea es justamente como eso, generar una experiencia en el marco posible de una muestra online también, ¿no? Y para generar una experiencia tiene que haber, me parece también como decisiones, elecciones, eh, caminos subjetivos, personales. Sí, también por último quería preguntarte con respecto a esto de no solo las decisiones de quien recorre, el espectador, también o las decisiones que entre ustedes tomaron y las decisiones que tomaste vos, Merly, también Aus, como cómo fue el diálogo con los artistas, por ejemplo, también. Bueno, Cualquiera de los dos pueden. no, o sea, desde el principio primero fue hablar del formato de obra, creo que Nelly por ahí ya lo sabía, pero cuando en un principio lo íbamos a hacer en otra tecnología, cuando vimos que era, me acuerdo del primer call que tuvimos, uno lo hacía en HTML, otro HTML, los tres eran HTML, y dijimos, no tiene sentido que el formato que usemos sea otro que no sea HTML. Lo cual también tiene cosas que están buenísimas y que me parece que fueron también acertadas desde el principio, que fue armar la muestra como un contenedor de obras, pero las obras de cada uno de los artistas están puestos en su propio servidor. Entonces, hay algo ahí que tiene, como que nuestro servidor está en un lugar específico, pero los demás servidores están en cualquier otro lado del globo. O sea, quizás la muestra de nuestro servidor, no sé si está alojado en esto. Yo ni sé dónde está nuestro propio servidor, menos sé dónde están alojadas las obras de los artistas. Pero está bueno eso porque te da una libertad, ¿no? De que cada uno puede actualizar su obra cuando quiera. Está ahí funciona. De hecho, se están actualizando constantemente porque además las obras internamente están haciendo queries a unas APIs externas que pueden estar incluso alojadas en cualquier lado del planeta. Pero nada, también está eso de la invisibilidad, ¿no? De la localización geográfica de las cosas, ¿no? Como que Internet justamente hace eso, hace invisible dónde están alojadas las cosas están en algún lado, pero es imposible de rastrear, o sea, ¿a quién le importa, ¿no? Además. O sea, creo que podría importarme. Solo que bueno, tiene que importarte demasiado, ¿no? Para que busques realmente dónde está. Totalmente. Sí, está todo accesible, además es HTML, así que uno puede ir un botón derecho, puede ir entrando. Claro. Si realmente te interesa, sí, puedes acceder, está todo ahí, es código abierto. Pero bueno, sí, en relación a la pregunta, no sé, el trabajo entre nosotros y con los artistas fue eso, muchísimo diálogo, muchísima construcción en conjunto, ir probando cuestiones, ir armando el diagrama a medida también que se iban puliendo las obras, ¿no? Y bueno, casi todo virtualmente. También, ¿no? Como entonces eso, muchos Zooms,
de ir probando cosas, de estar trabajando al mismo tiempo en conjunto, de nada, también mails, como la verdad que eso, muchísima comunicación en formatos no físicos, pero sí, sí que fue como un trabajo muy en conjunto, digamos, ¿no? En el que siempre existió un diálogo, existieron como eso, pruebas, experimentos, idas y venidas, y en ese sentido, nada, fue súper trabajado, súper interesante también. Y bueno, todo con las posibilidades que la tecnología nos brinda, la telemática. Así que, nada, como que fue construida también como en sus propios, en su ley, digamos. Todo virtualmente. Muy estilo pandemia también, ¿no? Como cada Muy uno pandemial. Claro, total. Todo nos muy pandemia. nos juntamos algunas veces físicamente para ser un poco más felices, pero con el resto no nos vimos nunca, obviamente. Internet. Incluso, bueno, Elisa no estaba acá, no estaba en Buenos Aires. Claro, no, Elisa vive en Chile y estaba también ella pasando una fase muy difícil de lo que fue la cuarentena ya, digamos, que además es una cuarentena realmente muy estricta. Y bueno, nada, así que bueno, también como conviviendo con todas esas cuestiones como emocionales que no son para nada menores, ¿no? Bueno, damos por finalizada la charla, entonces, Merly, te agradezco a vos, a vos también. No sé si ustedes quieren como saludar y agradecer. Bueno, sí, bueno, muchas gracias, Flor, por las preguntas muy interesantes. Y Pontu también por estar ahí apoyando con tu parte de la información, que es re importante. Y también, bueno, muchas gracias al Pabellón de las Bellas Artes y a Cecilia Cábana, su directora. Y bueno, un saludo a Celina Pla y a Marina Soutarena, que no están acá, pero están con todo el trabajo también que desarrollaron para la muestra. Bueno, Así que nos bueno, podemos despedir entonces. dale. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.